tardes, tengan un hermoso sábado. Y esta tarde de viernes vamos a estudiar lección 9 de Efesios y el título es Anden como sabios. Y es un consejo especialmente válido para nosotros. Con las palabras del versículo de memoria, Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Éfeso a andar como sabios, como entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, porque ese es el sentido que Pablo le da a la palabra sabio, la persona que comprende cuál es la voluntad de Dios. Y lo contrario, andar como sabios y entendidos sería andar como necios e insensatos. Entonces, en Efesios 5, 15 al 17, Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjense cómo andan. O sea, sean conscientes de cómo están andando. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y fíjense, él está hablando de los días de su tiempo, y en nuestro tiempo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es interesante, porque Jesús nos habla de las vírgenes sensatas e insensatas. ¿Cuáles son las sensatas? Las que arreglaron sus lámparas y llegaron a entender cuál es la voluntad de Dios y siguieron esa voluntad. Y las insensatas no, porque se les apagó su lámpara. Ahora, Pablo habla de el culto racional que a Dios le agrada, el culto de los que no siguen ni confían en los hombres, sino como los hermanos de la iglesia de Berea, como los bereanos, estudian su palabra, comprenden racionalmente cuál es su voluntad y la siguen, permitiéndole derramar sobre ellos sus bendiciones, como leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio que a Dios le agrada? El culto racional. Y vamos a ver que Pablo también hace un paralelo entre Jesús y los miembros de la iglesia primitiva, porque el culto que a Dios le agrada es el que Jesús le ofrecía y le estaban ofreciendo ellos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como dice en Romanos 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo se comprueba cuál es la buena voluntad de Dios? Por la palabra de Dios solamente. Y después de eso, podemos pedirle a Dios con fe, como dice Juan, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si conocemos cuál es su buena voluntad para con nosotros, y le pedimos que se cumpla en nosotros, Él nos oye. Y ese es el secreto de la verdadera oración, de la oración eficaz. Por esa causa, para andar como sabios y entendidos y estar preparados para recibir la bendición de Dios, el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que el pueblo adventista pudiera tener la fe de la iglesia primitiva y pudiera recibir la misma bendición y pudiera andar en el mismo camino. Y estas citas yo se las repito constantemente porque es importante que las tengamos en cuenta, como dice el juez. Los categóricos, así dice Jehová, que encontramos en la Biblia, tienen que ser nuestra fuente de doctrina. Y estas son instrucciones claras a Dios que el ángel de la Odisea se olvidó de ellas. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Para qué? Para obtener la bendición del Señor. Porque ¿cuál era el problema del pueblo adventista? No estamos preparados para recibirla. ¿Y cuál es la preparación necesaria? Conocer la verdad. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y ese era el primer trabajo. Por eso dice Elena White, y esta cita es 1887, habían pasado 43 años y el camino no estaba preparado. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Y qué había que hacer? Sembrar la semilla del reino, después de recuperar el conocimiento de la verdad. Y por eso el mensaje de Dios para nosotros es muy claro, conflicto del siglo 656. Aparte de decirnos que Dios tendrá un pueblo, sostendrá la Biblia y Biblia zonas, nos dice Elena White, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz, como sabios, y exhortar a otros a que sigan su ejemplo.
Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto, o sea, poniendo línea sobre línea toda la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Y esto ocurriría en el tiempo de la última generación, cuando el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, fueran despertadas por el clamor de medianoche y llegaran a conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto que lleva a la vida. Y esta es la promesa de Dios para nosotros, y es segura. Conflicto de los siglos 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. ¿De qué piedad? La de la iglesia primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y esa es la promesa de Dios, porque el ángel de la Odisea no quedaría siempre en la Odisea, moraría en Sión, en el reino de Dios. Llegaría a estar con Jesús en la cima del monte Sión, como dice Isaías 30, 19 al 21. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¿Quién clamaría a Dios? El que empezara a ver lo que ocurre en nuestra iglesia, como Dios lo anunció en Ezequiel 9 y por medio de Nahuay. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. ¿Por qué? Porque el camino está a nuestras espaldas y nosotros estaríamos, como dice Ezequiel 8, postrados hacia el oriente, adorando ¿a quién? Al Dios de Babilonia. Y entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, está a tus espaldas, en la casa de Dios, en el templo de Dios, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Solo entonces podríamos dejar de andar como necios, que tienen sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas, y empezar a andar como sabios, como el pueblo conocía a su Dios. Y por supuesto, en el tiempo de la última generación, los días serían realmente malos, y no solamente por haberse reproducido la corrupción moral y el libertinaje que existía en el mundo greco-romano, como dice nuestra lección, sino porque la gran Babilonia ya le habría dado a beber de su vino a todas las naciones, y tinieblas habrían cubierto la tierra, a donde habita el pueblo de Dios, y oscuridad las naciones, el mar, de donde sube la bestia, y toda la tierra estaría adorando al dragón, al adorar a la imagen a la que adora la bestia. Ese es el escenario que Dios nos anunció en el que estaríamos cuando fuéramos despertados. Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, de la gran Babilonia, de todas las naciones, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como el dragón. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león. Y el dragón, la otra bestia, la bestia escarlata, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, le dio su poder y su trono y grande autoridad, porque esta es su mujer. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea, una de las hijas de la gran ramera, que es la ramera romana, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cómo sanó? Ya vimos cómo sanó, cuando el falso profeta negó la palabra de Dios, reconoció a la mujer Jezabel como la iglesia de Cristo y adoptó como propias las doctrinas definidas por Jezabel en sus concilios. Él vino a Babilonia. Y ahí su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ahí, cuando el pueblo de Dios despertara, se daría cuenta que Babilonia habría caído y se escucharía el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Y cuál era la única nación que no lo había bebido? Y por eso en 1844 dejó de predicarse el mensaje del segundo ángel, el pueblo adventista. Y
En ese tiempo, Dios empezaría a despertar a su pueblo, se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva y se encendería una luz en medio del pueblo adventista, en los que empezarían a reflejar la gloria de Jehová. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y acá aparece otro ángel, quien ya no es el ángel de la Odisea. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fíjense, este no es tampoco el ángel de Apocalipsis 18 que ilumina la tierra con la gloria de Dios, porque este es el que empieza a recorrer el camino, no llegó al final del camino, no tiene el sello de Dios, pero ya está en el templo de Dios y le dice a sus hermanos, este es el camino, andad por él. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Tenía la verdad para predicarlo a los moradores de la tierra, o sea, a sus hermanos y a los moradores del mar, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, al Dios verdadero, a Jehová y tal de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como empieza por la tierra, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y en este tiempo, como dice Isaías 61 y 2, como Dios le mostró en Ahuay, se cumpliría esta promesa. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones. La tierra donde está el pueblo de Dios y las naciones es el mar, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y esa es la promesa de Dios, es una promesa segura, porque la gloria de Jehová se va a ver en los que tengan su nombre escrito en la frente. Y como dice en el Ahuay, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, o sea, la imagen que Jesús reflejó de su Padre. Y al final, como leemos en Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El pueblo, los vencedores del pueblo adventista estaban en la cima del monte Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y los sellos del pueblo adventista serán los llamados elegidos y fieles, los entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, que irán con Jesús a la batalla de Armagedón, a iluminar la tierra con la gloria de Dios. De ese modo, le prepararíamos el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Como dice Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero. ¿Por qué? Todos los reyes y todas las rameras pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Jehová, Él es Señor, señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son los llamados y elegidos y fieles. ¿A quién llamó Jesús en primer lugar? Al ángel de la Odisea. Y como dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, porque esa va a ser nuestra misión, como las estrellas a perpetua eternidad. Y esa es la promesa. Y vamos ahora al tiempo de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando a ellos como tendría que hablarnos a nosotros, pero a los que conociéramos la verdad. En Efesios 5, 1 al 20, Pablo continúa hablándole a los hermanos que habían oído la palabra de verdad, habían creído a la verdad, habían nacido de Dios, habían sido engendrados de Dios, y eran parte del lugar de su santuario, y eran guiados por Dios, por su Dios y Padre, en el camino angosto. O sea, ellos estaban recorriendo el camino que tendríamos que recorrer nosotros. Y Efesios 5, 1 y 2 es la introducción. Y dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿por qué? Porque nosotros siempre imitamos a nuestro Padre, a nuestros padres. Y nuestros hijos nos imitan a nosotros cuando son chiquititos. ¿Y por qué dice esto? Porque ellos habían nacido de Dios y eran hijos de Dios. Y andad en amor. ¿Por qué? Fíjense, porque está hablando, esto es una sola frase, porque andar en amor es la ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. O sea, porque cuando
Dios tiene un hijo y derrama su amor en su corazón, y ese hijo anda en amor. Esa es la ofrenda y sacrificio que Dios quiere. Misericordia quiero y no sacrificio. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que andemos como Cristo también anduvo, en amor. Porque esa es la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es la ofrenda y sacrificio a Dios? El andar en amor. Y por eso ahora ellos eran hijos engendrados por Dios, eran hijos amados. Como leemos en Juan 1 del 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo en 6 días los cielos y la tierra? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y en el mundo estaba ¿quién? Jehová. Pero estaba como hombre y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesús es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Por eso nuestros hermanos eran hijos de Dios y nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Y como un hijo imita a su padre, eran imitadores de Dios, buscaban llegar a ser como su padre, del mismo modo en el que lo había hecho Jesús, Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos. Como lo anuncia la profecía, y él podría andar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaría escrita en su corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús era entendido cuál era la voluntad de Dios. Y además la ley de Dios estaba en su corazón. Por eso le dijo a los discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado con el amor de Dios. Y el mandamiento para nosotros, que sería posible solo si nacemos de Dios, solo si nacemos de Dios podemos cumplirlo, es este. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y esa es la ofrenda agradable a Dios. Por eso Jesús en el Sermón del Monte nos dijo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque eso hace el que ama, que está buscando el bien del otro, el bien de su enemigo, el bien del que lo maldice, y el que lo aborrece, y lo ultraja y lo persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y termina diciendo Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quién puede ser perfecto? El que tiene escrita la ley de Dios en la mente y en el corazón, el que tiene el nombre de Dios escrito en la frente, y esa es la promesa del Evangelio. Por eso, en su oración intercesora, la oración de Juan 17, Jesús termina de este modo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Jesús era entendido, conocía a su Padre. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer qué cosa, tu nombre, tu carácter. ¿Cómo? Y lo vieron en mí. Y lo daré a conocer aún, lo van a ver aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Que amaba a sus hermanos. Que el amor de Dios estuviera en ellos y yo en ellos. Porque Él murió, ¿para qué? Para redimirnos y para que Dios pudiera poner su amor en nosotros y Él pudiera venir a morar en nosotros con su Padre. Y es clara la oración de Jesús. Y por supuesto, andaban en amor. Los que andaban el camino angosto andaban en amor, del mismo modo en el que Jesús había andado en amor, amándolos con el amor de Dios, porque el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones. Como leemos en Romanos 5:1 y el versículo 5, ¿no? Como dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
Y nos gloriamos ¿en qué? ¿En qué esperanza? En la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la verdadera esperanza del cristiano, ¿no? Llegar a ser como Jesús, tener el nombre de Dios escrito en la frente, tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es lo que tiene que pasar con el pueblo antista. Y pasaría cuando se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Y los sellos del pueblo antista, los que estuvieran recorriendo ese camino, podrían decir, como Juan dice en 1 Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. ¿Qué amor? Su amor nos tiene que dar. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando por amor se hizo hombre y vino y nos redimió, el mundo no le conoció. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos muertos en nuestros pecados. Pasamos de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos. ¿Con qué amor? Con el del Padre. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ese es el verdadero testimonio de un cristiano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y así como el culto racional de ellos era un sacrificio vivo, agradable a Dios, que les permitía ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, el andar en amor, imitando a Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, era una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y al andar en el amor de Dios, imitando a su Dios y Padre y entregar su vida por amor a nosotros, la vida de Jesús había sido una verdadera ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero en cambio, la muerte de Jesús no fue una ofrenda a Dios. Y esto es importante. La muerte de Jesús no fue una ofrenda a Dios. Y vamos a resaltarlo. Porque esto es un tema muy delicado e importante. Sino, la muerte de Jesús, ¿qué fue? Fue la ofrenda que Dios ofreció. Entonces, en vez de una ofrenda a Él, es la ofrenda que Dios trajo como sacerdote y padre de familia. Porque Él cargó nuestros pecados en su cordero. Y lo hizo después de hacerse hombre y vencer al pecado en la carne. Y lo hizo para redimirnos de la esclavitud del pecado, la esclavitud del reino del pecado y la muerte, el reino del príncipe de este mundo, y manifestar su justicia, la justicia con la cual Él va a ser declarado justo en su juicio, y el santuario va a ser purificado de todos los pecados perdonados gratuitamente a sus hijos. Como leemos en Salmo 51, 1 al 5, la oración de David, al arrepentirse de su pecado, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Estaba ejerciendo misericordia a Dios? Claro que sí, desde el tiempo de Adán y Eva. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Entonces, ¿qué hacía David? Confesaba y reconocía sus pecados para que Dios pudiera limpiarlo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y para qué lo confesaba? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿No? Porque Dios solo puede perdonar al pecador arrepentido. Y quita el pecado de él y lo carga. Como dice en Isaías 43, 23 al 25. Y es claro. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. O sea, cuando alguien llevaba una ofrenda al templo, ¿era una ofrenda para Dios? No. Y Dios lo dice claramente. No era para Dios. Era para sí mismo, para ser limpiado. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No son para mí. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Porque cuando seguía el camino de gracia y obtenía el perdón de Dios, se iba justificado, limpiado, y Dios se hacía cargo de pagar por ese pecado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y como dice Isaías 5:16, Dios era responsable ante la ley, pero
Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. ¿Y cuál sería su justicia? La sangre de su cordero, la sangre simbolizada por el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová en el día de la expiación, como leemos en Levítico 16, del 8 al 16. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, porque todo esto era simbólico, era un símbolo de las cosas celestiales mismas. Y el representado por un macho cabrío era Jehová, y otra suerte por Satanás, Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. El Cordero de Dios, ¿quién es? Jehová. Porque ese tendría que hacer hombre para pagar la deuda que estaba asumiendo, por amor. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, los que Dios perdonaba. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Por amor, Dios se contaminaba con los pecados de su pueblo. Y como lo anunció por medio de Jeremías, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Este es el verdadero Cordero de Dios, hijo de David, y reinará como rey, pero sería un hijo justo. Pero no había ningún hombre justo. Pero este renuevo sería justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En un día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Quiénes? Los que le conocieran y lo recibieran. ¿Cómo lo llamarían? Jehová, justicia nuestra. Y como dice Pablo en Romanos 3, Él también la justicia de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Jehová. Porque este macho cabrío es el antitipo del macho cabrío que representaba a Jehová. Y Jehová fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Y como leemos en Hebreos 9, 6 al 17, ¿quién había prometido? Jehová. ¿Y quién murió? Jehová. Pero como Dios no puede morir porque es inmortal, tuvo que hacerse hombre, un poco inferior a los ángeles, para poder ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza, vencer al pecado de la carne y poder morir. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, del que prometió. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y como decía la profecía, Isaías 53, del 6 al 12, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en su cordero, el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo cargó? Jehová. ¿Qué hacía un padre de familia cuando iba al templo? Llevaba su corderito y confesaba los pecados de su familia para que fueran limpiados. ¿Y quién cargó justamente nuestros pecados en su cordero? Jehová. ¿Le llevaron el cordero a Jehová? No, Jehová cargó en su cordero, que es el mismo hecho hombre, el pecado de todos nosotros. Y la promesa es que cuando el cordero, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vería a otros como él, vería a sus hermanos, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, por amor, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Y esto es lo que pasó. No era una ofrenda para Jehová, era la ofrenda de Jehová. El decir que la muerte de Jesús fue un sacrificio de Jesús a Dios para redimirnos del castigo de Dios, cuando Dios nos dice claramente, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, y a mí me honraste con tus sacrificios, es proyectar la imagen de Baal en Dios. Y este es uno de los errores heredados de los paganos y los papistas. Como leemos en nuestra lección, la lección del domingo, 20 de agosto de 2023.
¿Qué dice ahí? Pablo afirma 4 cosas acerca de este sacrificio. Primero, está motivado por el amor de Dios, Padre, y del mismo Cristo. Es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no es una víctima pasiva, sino se entregó voluntariamente por nosotros. Y 3, y aquí viene el error. Según las imágenes del servicio al santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. Y Dios es claro, no me trajiste a mí. Ahora, ¿de dónde viene esto? De la doctrina de Roma, porque Dios exige. Y punto 4, Dios acepta el sacrificio ya que es una ofrenda. Él no acepta, Dios ofrece a su cordero. Y el libro de Trinidad de Casa Editorial Sudamericana, donde se explica la creencia fundamental número 2, 3, 4 y 5, la Trinidad, justamente, es reflejada plenamente la doctrina de Roma sobre su Dios. Él vino a Babilonia, que presenta a un Dios sin misericordia que satisface su justicia con el castigo de los pecadores, con la muerte. Y esta es la imagen de Baal. Y leemos algunos párrafos de este libro, que lamentablemente es la explicación de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Pero este es el vino de Babilonia. ¿Y qué dice ahí? El amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios no podía ofrecer misericordia. Y por eso es contrario a la palabra de Dios, claramente contrario. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de, y esto es una burla, la amante justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios, antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? ¿Y qué responden ellos? Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Enseñan nuestros teólogos el castigo. Dios castiga. Presentes de Roma. Este no es Jehová, que por amor perdonaba y cargaba los pecados de su pueblo, los pecados de Adán y Eva, los pecados de todos sus hijos, los pecados de David, y que se hizo hombre para pagar por esa deuda. Ahora, este es el Dios de Roma, el Dios que, como Roma enseña, tenía a los justos del Antiguo Testamento en el limbo de los padres, hasta que se satisfaciera su justicia, hasta que justamente Jesús muriera y se abriera la puerta del cielo para ellos. Y bueno, eso es lo que Dios anunció que estaría en medio nuestro. Por eso, este Dios no es el Dios verdadero, este Dios no es Jehová. Este Dios es Baal disfrazado de Jehová. Y al ángel de la Odisea se aplican claramente las palabras de Jesús, dado que las vírgenes dormidas no tienen conocimiento de Dios. Y esto es claro cuando leemos estas palabras. Porque Jehová dijo claramente en Oseas 6:6, porque misericordia quiero. ¿Qué quiero? Que tengan amor. Un corazón que sea movido a misericordia como el del buen samaritano y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque el que conoce a Dios, porque tiene la ley de Dios escrita en la mente del corazón, no necesita holocaustos. Por eso Jesús le dijo a los sabios de su pueblo, Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, por misericordia. Porque el camino de la gracia era para los pecadores, para limpiarlos. En cambio, los miembros de la iglesia primitiva andaban en amor, en el amor de Dios, y tenían misericordia, porque eran parte del pueblo, conocía a su Dios. Y a ellos, a los hijos de Dios, Pablo los amonesta a no volverse atrás, como leemos en Efesios 5, del 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, o sea, todas las cosas que ellos habían hecho antes, todas las cosas que salían del mal tesoro del corazón. ¿Cómo conviene a santos, a personas apartadas de esas inmundicias? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien
acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, no es un tema. Mucha gente piensa que el avaro, la avaricia no es un pecado. ¿Por qué? Porque el que guarda para sí, no hay ningún mandamiento en los 10 mandamientos que diga que un avaro peca. Pero un avaro no ama. Y por eso dice Pablo, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque esos son los frutos que se ven en los que viven según la carne. Y los miembros de la iglesia primitiva habían salido de medio de los paganos, se habían apartado de lo inmundo y habían entrado en su reposo, en el reposo de Dios, en el lugar de su santuario, siguiendo el camino nuevo y vivo que Jesús había abierto. Y por el poder de Dios habían reposado sus malas obras, habían dejado de dar malos frutos, porque habían dejado sus malos caminos y estaban siguiendo el camino angosto que lleva a la vida. ¿Dónde? Dentro del templo de Dios. Como dice Pablo a los hermanos de Corinto, en 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dios está morando en ustedes. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. La primera promesa está en Ezequiel 37 y la segunda está hablando lo que Dios dice en Isaías 52 de los que entran en su templo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Habían dejado lo inmundo y habían entrado al templo de Dios y eran parte del templo de Dios. Antes habían estado en el atrio con los gentiles, como esclavos del pecado, pero cuando la profecía del altar se cumplió y no estuvo más en pie y se abrió el camino nuevo y vivo, ellos habían sido lavados, habían sido vestidos de vestiduras blancas y habían entrado por la puerta abierta al templo de Dios, a la presencia de Dios, y estaban recorriendo el camino angosto que lleva a la vida, ¿no? A ser como Jesús, panes y levaduras infundidos con aceite. Y había entrado al reposo de Dios, porque el que entra en el templo de Dios ya no anda en los caminos del atrio. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4, el 4 al 10, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y eso ocurrió en la creación. Y después otra vez, porque se usa la palabra reposo o Shabbat en diferentes modos. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel se negó a entrar en Canaán. Cuando en Cades Barnea Dios los llevó a la puerta de Canaán y no quisieron entrar. ¿Y qué dijo Jehová? No entrarán en mi reposo. Y los dos son un símbolo. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Quiénes? Los que no quisieron entrar murieron en el desierto. Está hablando de quién, de sus hermanos hebreos. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, ¿no? Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Entonces, ya había entrado el pueblo a Canaán, Esaú había sido establecido, y ahora se anuncia por medio de David una profecía mesiánica, porque la puerta del reino de Dios se abriría cuando viniera el Mesías. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue siendo el autor de Hebreos, porque si Josué se hubiera dado el reposo, si el reposo hubiera sido entrar en la tierra prometida, que es un símbolo del reino de Dios, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo? Entrar en el reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas, porque su camino quedó atrás, en el atrio, y ahora está en la casa de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús en el camino angosto. Y como dijo Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Quién puede recorrer el camino angosto? Solo el que nace de Dios y es hechura de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces los hijos de Dios, los que reposan sus obras, empiezan a caminar, a andar ¿en qué? En los caminos de Dios. Como él dijo en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Y para poder vencer, no debían pensar ni andar en las cosas de la carne, sino debían pensar y andar en las cosas del Espíritu. Porque eso es lo importante, esa es la vida del cristiano, como Jesús vivió así, como leemos en Romanos 8, el 1 al 14. Ahora pues, a pesar de tener escrita la ley del pecado en nosotros, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahora, si uno anda conforme a la carne, ¿en qué camino está andando? En sus viejos caminos que están en el atrio, no está en el templo de Dios, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y Pablo dice, yo que tengo esta ley escrita en mí, pero, ¿qué pasa? Dios me libró. Aunque la tenga escrita, puedo seguir por el poder de Dios las pisadas de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué pasaba con los verdaderos cristianos? No andaban en sus viejos caminos. Habían entrado en el reposo de Dios y estaban siguiendo las pisadas de Jesús, guiados por el Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que son hijos de Dios, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y por eso, Pablo les dice que ni aún debían nombrar las cosas que habían dejado atrás, porque al pensar en ellas se hacían partícipes con los que las practicaban. Efesios 5, del 7 al 12. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, no podían contaminarse de nuevo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Y cómo se andaba como hijos de luz? Comprobando lo que es agradable al Señor, como entendidos. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque la misión de ellos era buscar a sus hermanos para que se reconcilien con Dios y mostrarles la diferencia entre el camino que estaban recorriendo y el camino que recorrían los hijos de Dios. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque el hombre común, los que son guiados por la carne, hacen cosas vergonzosas, incluso en secreto. Y del mismo modo en el que Dios llamó y separó al pueblo adventista de las iglesias caídas para que llegue a ser una luz en el mundo, los miembros de la iglesia primitiva debían mantenerse separados y no participar de las obras de tinieblas, sino debían reprenderlas. Y Dios llamó al pueblo adventista para predicar un mensaje de salvación, como dice en el Juan. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado ¿de qué? De las iglesias y del mundo. O sea, Dios separó a su pueblo, las iglesias cayeron en manos de Satanás, pues Satanás tomó plena posesión de ellas, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. O sea, estaban separadas esas iglesias, Dios estaba con el pueblo adventista, aunque el pueblo adventista aún no había entrado al lugar de su santuario, pero él iba a guiar al pueblo adventista hasta que conociera la verdad. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Ahora, el ángel de Apocalipsis 14, ¿quiénes son? Los siervos fieles y prudentes, que le dan alimento a tiempo a sus hermanos, van a recibir el sello de Dios y después van a ir con Jesús a predicar el fuerte pregón.
Y dice Elena, Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. O sea, como Pablo le habla a sus hermanos de Éfeso diciendo que son luz en el mundo, son hijos de luz, la promesa es que los sellados del pueblo antista van a ser la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, predicad el amor de Dios, que se hizo hombre para redimirnos y antes de hacerse hombre, cargaba nuestros pecados, por amor, por misericordia. No se debe permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo, que ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, que era justamente esta ofrenda agradable a Dios, manifestada en Jesús, el amor de Jesús, impulsará a todos los que le sigan. Esa es la promesa. Todos los siervos fieles, todos los sellados del pueblo antista van a ser guiados por el amor de Dios. El amor que impulsaba a Jesús los va a impulsar a los sellados. ¿Y qué van a predicar? Justamente van a llamar a sus hermanos a que salgan de Babilonia y se reconcilien con Dios. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente a ser nuestra preocupación, dice Elena. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias, que son parte de Babilonia, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Y como en nosotros, para llegar a ser la luz del mundo, debía verse en ellos el fruto del Espíritu, el fruto que se ve en los hijos de luz. Y esa sería una luz que no se puede esconder. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, lo que se ve en mí, se va a ver en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, ¿y a quién dejó Jesús para que fuera una luz en el mundo? Como dice Isaías 8. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales. Vosotros sois la sal de la tierra. Le dice a los discípulos y a nosotros. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es, yo soy luz del mundo. Y después, ¿quién va a ser la luz? Ustedes. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. La ciudad puesta sobre el monte Sión no se puede esconder. Los 144.000 van a brillar con una luz que no se va a poder esconder. La luz que pone en primer lugar en evidencia todas las cosas es la luz de la palabra de Dios. La luz que necesitan conocer las vírgenes. La luz de nuestras lámparas. Las lámparas que solo arreglaríamos al ser despertados por el clamor de la medianoche. Como dice Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como dice Pedro, en 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué segura? A la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la luz que Dios dejó para iluminar la oscuridad de la noche, porque tinieblas cubrirían la tierra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Pablo sigue diciéndole a nuestros hermanos, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y todo lo que está pasando en esta iglesia y en el mundo sería puesto en manifiesto. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién le está hablando? La palabra de Dios. A los que duermen y están muertos, pero no lo saben. Y te alumbrará Cristo, te alumbrará la gloria de Dios. ¿Quién necesita en nuestro tiempo despertarse y levantarse los muertos para ser iluminado por Cristo y pasar de muerte a vida? Nosotros, los adventistas del séptimo día, que estaríamos dormidos en la condición del ángel de la Odisea, muertos en nuestros pecados, pero creyéndonos ricos. Y Dios, por medio de la Jehová y por misericordia, amplió la palabra profética segura y nos mostró lo que estaría pasando. Porque en nuestro medio no solo habría doctrinas de demonios, estarían los demonios también. Y
estarían tratando de atraparnos para hacernos parte de su habitación, como Dios le mostró en el juez la visión de Zarandeo. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. ¿Clamando a quién? A Jehová. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Los atraparon. Porque esta escena es la misma de Ezequiel 9. Y pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se demostró, dice Elena, que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. O sea, cuando predicáramos el mensaje de los tres ángeles, ahí el ángel de la Odisea tendría un testimonio directo de por qué está en su condición. Mover este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad, a unirse a sus hermanos, a ser los fieles y darle el verdadero alimento a sus hermanos. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Ahora, el testimonio tiene que ser directo y claro. Y algunos se van a levantar contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí empezaríamos a entrar por la puerta estrecha o la puerta ancha, a ser parte del templo de Dios o la sinagoga de Satanás. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca cuenta, en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Porque ¿qué decimos los adventistas? Todos decimos, somos la última iglesia, somos el ángel de la Odisea. ¿Y qué pasa con ese testimonio? Se lo menosprecia. Simplemente decimos, bueno, tenía que ser así, somos. Y no entendemos que Jesús nos va a vomitar de su boca si no nos arrepentimos y no le abrimos la puerta. Ese testimonio, dice Elena, de mover a profundo arrepentimiento. Por Jesús dice, arrepiéntete. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. ¿Por qué? Porque estamos contaminados. Y Pablo sigue diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, este es el versículo de memoria, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estudien la palabra de Dios para comprender cuál es la voluntad del Señor, para ser entendidos y no insensatos, no necios. Solo entonces las vírgenes sensatas que arreglarán sus lámparas llegarán a ser sabias y entendidas de cuál es la voluntad de Dios y se prepararían recorriendo el camino angosto que las llevaría a la ciudad de Dios para poder recibir el sello de Dios, entrar con el esposo a las bodas e ir con Jesús a la batalla de Armagedón, como Dios le mostró en el Juárez, cuando ella vio el camino que el pueblo adventista recorrería en rumbo a la ciudad de Dios. Y vio una luz en el comienzo del sendero, que era el clamor de medianoche. Y esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahora, esto también es la palabra profética más segura. Y habría una parte del pueblo de Dios que llegaría a la ciudad de Dios y entraría con el esposo a las bodas. Y Pablo termina sus palabras en esta parte de Efesios diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y nuestra lección dice que este es un orden de Pablo. No, pero no es un orden de Pablo. Vamos a ver que es parte de la ley de Dios y es importante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, porque son dos cosas que se contraponen. El que se embriaga no puede ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a quien, al Dios y Padre, a Jehová, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque hay algunos hermanos que no lo entienden bien. El embriagarse con vino impide el llegar a ser llenos del Espíritu, ¿no? A ser parte del templo de Dios. Lo que solo sucede cuando entramos por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios. ¿Cuál es la causa? Primero, esta no es una orden de Pablo. Dios le prohibió a los sacerdotes entrar en el tabernáculo, o sea, en su casa, si habían bebido vino, lo que es un tipo de entrar en el reino de Dios.
como leemos en Levítico 10 del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino de sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. ¿Qué pasaba con el que entraba en la casa de Dios, en el tabernáculo, que es el tipo del templo del nuevo pacto, habiendo bebido? Moría. ¿Los judíos bebían vino? Claro que sí. Está claro en la Biblia que bebían vino. Ahora, pero un sacerdote no podía beber vino. No podía entrar a la casa de Dios después de haber bebido vino. Y los cristianos, todos eran parte del templo de Dios y entraban a la casa de Dios. Por eso este consejo de Pablo diciendo no beban vino es simplemente el consejo de Dios, porque nadie que bebe vino puede ser hecho parte del templo de Dios ni puede ser justamente un siervo de Dios. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Porque ¿qué hace el vino? Marea. ¿Y un borracho puede ser representante de Dios? No. Y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los entendidos enseñan, los siervos de Dios enseñan. Tienen una misión. Son sacerdotes del Dios Altísimo. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos que quieren entrar al templo de Dios y ser sus hijos y ser sacerdotes para Dios? No pueden beber. Y este no es un consejo de Pablo, es la orden de Dios. Y esto se extiende a el vino de Babilonia. Por eso Dios habla del vino de Babilonia. Las doctrinas de Babilonia, la comida y la bebida de la mesa de los borrachos, que también marean y engañan, y que en nuestro tiempo estaría en medio del pueblo de Dios, lo que le impediría al ángel de la Odisea el poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y le impediría entrar en el reino de Dios, hasta que Dios le enviara a su pueblo el profeta Elías, a los siervos fieles, que despertarían y les darían el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Como dice Elena, y es la palabra profética más segura, que Dios la dejó por amor y tenía que cumplirse. Y por supuesto nosotros podemos ver que se está cumpliendo. Habrá entre nosotros, o sea, en la iglesia adventista, mercenarios y lobos con piel de oveja. ¿Quién es un mercenario? El que hace las cosas por plata. Y lobos con piel de oveja, los siervos de Jezabel que se disfrazarían de adventistas para cumplir su misión, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios, antes que Jehová. ¿A qué dioses? A los dioses de los lobos, a los dioses de Jezabel. Y la siguiente cita, que está en otros últimos días, página 175, Elena dice, advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros, ¿no?, como dijo la cita anterior, algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, ¿no?, ministros adventistas, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañadores unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Ahora, ¿puede entrar el reino de Dios en esa condición? No. Al único lugar que podría entrar sería la sinagoga de Satanás. Y por eso se escucharía el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué? Porque Babilonia le habría dado a ver de su vino el pueblo adventista. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. O sea, el mensaje que había dejado de ser verdad presente en 1844, cuando Dios separó para sí al pueblo adventista, porque había una nación que no lo había vivido, ahora volvería a ser verdad presente. Y como dice Isaías 28, pero vamos a ver el párrafo completo. Y el siguiente párrafo de Isaías, pero también dice, estos cerraron con el vino. Es una profecía. Eso es lo que pasaría con el pueblo de Israel cuando Jesús viniera por primera vez y estaría pasando con nosotros. Pero estos cerraron con el vino y considera se entontecieron
El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Por qué? Porque le hicieron lo que Dios les prohibió hacer. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Entonces Jehová dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Porque la promesa de él es que antes que se cumplan estas cosas que está anunciando, él nos las haría notorias. ¿Pero a quiénes? Dice, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Sí. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿No? ¿Cómo daría la profecía? Un poquito aquí, otro poquito allá. Y habría que estudiar y entender la palabra de Dios, a los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Y de qué estaba hablando Jehová? Del Mesías, como dice Isaías 28:16. Pero a pesar de eso, la promesa que encontramos en Isaías 30 es la siguiente. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. ¿Dónde estaríamos? ¿En Jerusalén? No, en la Odisea. Pero, ¿dónde moraríamos? En Sión, Jerusalén. En la cima del monte Sión. Llegaríamos a estar con Jesús en la cima del monte Sión. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Como Dios le mostró a Guillermo Mila en su sueño. Se acordó de Dios y clamó a él. Y enseguida entró el nombre de las escobillas. Como dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Va a haber siervos fieles? Sí. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Dónde estaríamos? En el atrio, como dice Jesús en la profecía de Apocalipsis. Y escucharíamos desde el templo, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. ¿Qué estaríamos adorando? Ídolos, imágenes, la imagen de la bestia. ¿Y qué tendríamos que hacer? Dejarlas y apartarnos e ir a Jehová para que Él nos reciba. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, cuando se volviera a sembrar la palabra del reino, y se produciría el verdadero radiamiento de la piedra primitiva. Por eso, en Mateo 24, 25 al 51, Jesús hablándole a quién, a las vírgenes, porque todo el sermón del monte, profético, perdón, de Mateo 24 y 25, se cumple en medio de las vírgenes, como él dijo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y dentro de las vírgenes habría siervos prudentes y siervos malos. Y Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Al cual Dios le hizo entender sus palabras, ¿no? Y le dio el verdadero alimento. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya siendo así. O sea, cuando Jesús venga, ¿qué tiene que encontrar haciéndonos? Dándoles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. No predicando el Evangelio de todo el mundo, sino a nuestros hermanos, como lo dijo a los discípulos. Vayan primero las ovejas perdidas a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se acaba el tiempo de gracia primero para el pueblo adventista. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero por supuesto Satanás trataría de evitarlo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y niega las señales de los tiempos, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Y es triste. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Va a pasar? Sí va a pasar. Pero lo importante es que, como Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, todo el que tenga hambre y justicia, todo el que pida, todo el que llame, todo el que busque, ¿qué va a pasar? Va a recibir, se le va a abrir, va a encontrar.
Y por supuesto, esta es la palabra profética más segura que por amor a nosotros alumbra el lugar oscuro, ¿no? Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y todos podamos ser hechos parte de su templo y estar con Jesús en la cima del monte de Sión. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un bendecido y hermoso sábado.